Ahí estamos. Matecito para nutrir el alma. Ah, Bienvenidos al podcast de Noruega. Bienvenidos una vez más. Digo, ¿cómo andás? Muy bien, Marcela. Muy bien. ¿Y tú? Bien, contenta. Si no lo han escuchado, yo les recomiendo que escuchen el episodio anterior donde Figo habla de las 3 cosas que hubiera hecho diferentes cuando llegó a Noruega. A mí me sirvieron todos los consejos que contó y las historias que compartió me sirvieron muchísimo. Y me llamó mucho la atención una definición que él usó de migrantes de alta ambición, ¿no? Y Correcto, dije, sí, apa, sí, sí, sí. ambición. Primero me sonó medio raro, voy a ser sincera. Pero después me reconocí a mí misma como una persona que tiene ambición. Entonces, me gustaría que hoy ahondemos en eso, ¿no? Como un valor fundamental como migrantes, la ambición. ¿A vos Sí, qué creo te que, creo que, parece? la- creo que, creo que la- me parece súper bien que podamos abordar esa palabra, ¿no? Que Sí. viene con mucha historia y posiblemente muchas personas les pase lo mismo que te pasó a ti, que es como escuchan esto de alta ambición o uy, uy, uy. Qué ¿Dónde está lo que conversábamos un pretencioso. poco antes, ¿no? ¿Dónde está esto y la humildad, dónde nos queda? Creo que es bueno reconocer aspectos positivos en la ambición, no hay nada malo en eso. Creo que uno como migrante, al ser migrante, uno está buscando que con sus propias manos construir un futuro mejor. Hay algo que uno quiere cambiar, algo que tal vez uno no está satisfecho o algo que uno quiere explorar en la vida y por lo tanto ya hay algo de ambición por lograr algo que uno no tiene. Y creo que también es bueno reconocer que muchos de los migrantes que nosotros mismos hemos tenido en nuestro podcast son personas con muchas ambiciones, que son personas que no se conforman con el primer trabajo que llegan acá, que quieren, digamos, aspirar a más cosas. Y creo que eso es positivo y creo que es necesario y Mm. me gustó, me salió súper espontáneo en ese episodio que grabé solo a todo esto, el primer solo de Figo. Felicitaciones por tu primer solo hablando de todo esto. Intimidante eso de encerrarse en la pieza a grabar solo. Pero claro, salió un poco espontáneamente, pero creo que es un concepto interesante, que es el migrante que Sí, tiene altas expectativas, altas ambiciones y por lo tanto desmitificar un poco esa palabra que tiene aspectos positivos. sí. Realmente a mí primero me chocó el concepto de migrante con alta ambición y después dije, sí, realmente lo soy, lo somos y no tiene nada de malo, ¿no? Sobre todo en los países latinoamericanos venimos como con un trasfondo de educación cristiana donde nos dicen que hay que ser humildes y está bien serlo. Creo que leyendo un poco vi que ser ambicioso, ambicionar cosas, no tiene nada que ver con la falta de humildad, sino como con este espíritu, como vos decías, explorador, aventurero y que no se conforma. Entonces, visto desde ese lado, me gustó mucho pensarlo de esa manera. Decir, bueno, nosotros somos una comunidad de migrantes ambiciosos que justamente nos juntamos, hablamos de los desafíos que tenemos, de las cosas que queremos lograr y escuchamos justamente en este podcast experiencias e historias de personas que ya lo lograron, que se están desafiando para lograr cosas y es súper alentador. Entonces yo creo que está buenísimo que agarremos la bandera de la ambición justamente Sí. y podamos El como podcast de crear los valor. ambiciosos, el podcast de los ambiciosos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, es que yo creo que todos los que han estado en nuestro podcast son personas ambiciosas que buscan lograr algo. Ahora, la ambición no necesariamente está, digamos, en línea con la ambición puramente material. Pueden ser ambiciones de simplemente explorar otro tipo de vida, otra forma de vivir. La sociedad noruega es muy específica en ciertos aspectos que la distinguen de otras sociedades, por ejemplo, la latinoamericana. Y es muy válido decir yo quiero otra cosa, quiero explorar cosas nuevas, etcétera. Entonces la ambición no es simplemente querer más y más dinero, que también puede estar perfectamente bien, Tal cual. querer una mejor condición económica, pero va mucho más allá de eso. Yo cuando mencioné ese concepto en el solo que hice, no lo conté en ese episodio, pero recuerdo una experiencia que yo tuve acá bien graciosa que me hizo reflexionar por primera vez sobre la ambición. Estaba en un evento y un latino se ofreció a traerme en su auto.
Y yo le conté, me preguntó, bueno, ¿y usted? La típica historia de dónde viene, qué sé yo, bla, bla, ¿Cómo bla. llegó? Y yo le conté que cuando llegué a Stavanger vivíamos en un área de Stavanger, no voy a nombrar dónde, Sí. pero en un área de Stavanger que aparentemente es un área como particularmente próspera de Stavanger. Stavanger es una ciudad muy próspera en El barrio general, de los ricos, digámoslo así. el barrio de los ricos. Ahora, nosotros vivíamos en el subsuelo, digamos En una que, Gibel, claro, en un... claro, para abajo. Entonces, nunca me sentí particularmente afortunado de vivir ahí. Siempre con nuestros planes eran, llegamos ahí y es para poder tener tiempo para buscar otra cosa. Pero la cuestión es que llegamos a ese barrio y yo le dije a este muchacho, bueno, vivíamos en esta zona y él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Gente como nosotros no puede vivir ahí. Yo lo encontré. Me Me dolió. hubiera encantado haber sacado la cámara y decir, a ver, pero conversemos de esto, en verdad, hagamos Sí, ¿por terapia de qué esta no? situación. ¿Cómo es eso de que Gente como nosotros los nosotros. inmigrantes no podemos vivir ahí si no tiene nada en particular? Pero sí me Porque llamó era un mucho la barrio caro, atención. justamente. Es un lugar relativamente caro. Claro, Como todo en Noruega, hay un poco de todo también, porque sí, están menos segmentados que en nuestras ciudades, pero sí, es un lugar más bien nuevo, Stavanger, entonces los precios son un poquito elevados. Pero como esto de que no podemos, me llamó mucho la atención que es sí, como por ser un migrante, tal vez por hablar español, ser latino, como que, por así decirlo, está mm, estipulado de que tú no puedes aspirar a algo como eso. Y eso me provocó un poco, me chocó sí, esa idea y creo que me hizo reflexionar respecto de mis propios prejuicios con lo que yo llegué a Noruega, como que cuál era mi lugar dentro de Noruega, dado que sí, soy de Chile, de Latinoamérica, soy inmigrante, etcétera, etcétera. Y creo que es válido tener ambiciones que van más allá de eso, tal van cual, más allá del rol que Noruega, por así decirlo, te asigna como migrante. tal Porque te cual. asignan un rol. Cuando uno Sí, llega acá, como que no lo estampan en el pasaporte, gigante. y que no se lo olvide. Sí, Y hay como una especie de rol, inclusive como que el noruego tiene cierta tolerancia a los vicios. Yo lo veo a veces como cuando un niñito noruego no sigue las instrucciones en el fútbol, como que de inmediato lo llaman al orden. Pero cuando es como un inmigrante, el que no, sí. es inmigrante, no Pobrecito, no necesita seguir las entiende. instrucciones, claro. Sí, sí, Entonces, sí. Lo veo en la me escuela, llamó, certifico. Sí, creo que hay que rebelarse un poco contra eso. Creo que hay que rebelarse, creo que hay que tal cual. decir, en verdad, uno tiene todo el derecho a aspirar más cosas, tiene todo el derecho Sí, a sentirse orgulloso. Nosotros los latinos, los españoles, la cultura nuestra tiene cosas muy positivas también y creo que es muy legítimo que podamos sí. sentirnos orgullosos de poder contribuir con las cosas positivas que tenemos, digamos, y rebelarse contra esos estigmas y Contra la limitaciones estampa. como Sí. en ese barrio no, Rodrigo. Tal cual. Siguiendo un poco con qué significa esto de tener ambición o de ambicionar, yo como buena nerd fui a la Real Academia Española, al diccionario histórico, y dice esto que ambicionar es desear ardientemente una cosa, creyéndose capaz de llegar a poseer lo que ansía y ambiciona. Me gustó muchísimo esto de creyéndose capaz, porque es ahí donde nosotros tenemos que trabajar un montón, como de decir, estamos en una cultura que no es la nuestra, en un lenguaje que no es el nuestro, en códigos sociales que no manejamos. Entonces, esto de creerse capaz, es ahí donde tenemos que poner mucho énfasis y justamente demostrarnos que sí somos capaces, ¿no? Y dar esos pequeños pasitos para demostrarnos que sí somos capaces, porque esto de decir, bueno, como, no, yo no puedo vivir en ese barrio porque soy inmigrante. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a tener nunca el suficiente dinero, que no voy a acceder a los círculos sociales, que no voy a Claro. tener un trabajo que me permita comprar una casa en ese barrio. Entonces, es re importante como de poder soñar esta vida que queremos, poder proyectarla y empezar a demostrarnos que sí somos capaces, que no nos vamos a quedar en ese lugar de, bueno, el inmigrante que vino a hacer lo que puede, ¿no? Porque, Exactamente. porque hacer lo que puede normalmente son los trabajos eh, como de menor, sí, de El menor trabajo que los salario, noruegos no quieren, que el noruego no tal cual. quiere. Sí, Y eso ya te dice algo. sí. De menor salario, de mayor esfuerzo físico y también de menor calificación. Como estoy Mm. tratando de ser cuidadosa con las palabras porque todo trabajo es digno, ¿no? Pero entonces esto de
creernos capaces, porque la mayoría de los inmigrantes que venimos a Noruega y que nos aventuramos al mundo, ¿no? Escandinavia, Europa, donde sea, nos hemos preparado un montón. Más allá de una carrera universitaria, hay muchas personas que tienen títulos técnicos, hay instructores en diferentes tipos de deportes, hay artistas, Claro. Entonces no tiene que ver con la educación académica, sino como con ese equipaje de muchísimo valor que estamos trayendo, que es nuestra experiencia, ¿no? Sí, y volviendo a la definición que tuviste, a mí me parece importante de rescatarla porque acentúa un aspecto que yo creo que igual es importante cuando uno se muda. Uno de mis temores cuando me mudé a Noruega era como caer un poco en depresión y lo he escuchado de varias personas que vienen para acá. Y una herramienta que yo creo que ayuda, creo yo, no soy psicólogo, no soy un experto en el tema, pero creo que es la sensación de que al menos algún aspecto de tu vida está en control. Que tú, digamos, la vida es muy, digamos, es aleatoria y Impredecible. pasan muchas cosas que es impredecible y hay muchas cosas que uno no puede controlar. Pero la sensación de que al menos algunos de esos aspectos sí están bajo tu control, creo que te empodera. Esa es la palabra. Te empodera a levantarte en la mañana con las nubes, con el viento en contra, con todas esas cosas que ofrece generosamente Noruega, con las malas caras en el trabajo, con las palabras que uno no entiende de pronto, con los dialectos que no son inmigrante friendly, digamos. Tal cual. Pero al sentir un grado como de empoderamiento, de decir, yo estoy trabajando por esto y me estoy preparando para esto y yo sé que puedo lograrlo y sé que puedo dominar las habilidades que son necesarias para llegar a donde quiero llegar, de alguna manera te vuelve menos vulnerable a los bajones emocionales que tiene la vida, aunque no hubiéramos quedado en nuestros países, también la vida tiene bajones, pero los bajones específicos del migrar, que es cuando a uno le baja la nostalgia por los amigos, por la familia, por los rincones de la ciudad por los que uno caminaba y que ya están a 30 horas de distancia de Noruega. Creo que también es importante tener ambiciones. Creo que hay que rescatar la posibilidad de soñar y de rebelarse con las ambiciones impuestas por los demás, por la sociedad. Es decir, simplemente como ese librito que alguna vez una española creo que me mencionó, o lo mencionó en el podcast, como el librito, como aquí cualquier trabajo da lo mismo, son todos dignos, pero todos los trabajos son dignos, pero no todos los trabajos son igualmente bien pagados. Entonces, creo que no hay nada de malo en querer soñar y rescatar y decir, es importante tener ambiciones cuando uno cambia de país y es importante rebelarse contra los estereotipos que la sociedad te impone, de decir, este simplemente tiene que ser un refugiado buena onda y decir, no, Tal cual. estamos preparados para poder asumir trabajos el que yo quiero, asumir Tal la vida cual. que yo quiero, el trabajo que yo quiero, en el barrio que yo quiero, en la ciudad que yo quiero, etcétera, y luchar por eso. La vida después dará las vueltas que tendrá que dar, pero ese Ujú. empoderamiento de estar peleando por lo que uno desea Tal me cual. parece legítimo, importante y beneficioso. Por eso que la palabra alta ambición creo que hay que rescatar a los Sí, migrantes no, con y alta hay que ambición. llevarla con orgullo, ¿no? Como decir, Con ahora quiero, orgullo. quiero una camiseta de que diga, soy una inmigrante de alta ambición. Ábranme paso. Yo en este momento estoy trabajando en la escuela del pequeño pueblo en el que vivo y gracias a que, bueno, también organizamos junto con un grupo de amigas refugiadas inmigrantes el Espro Café del Pueblo, etcétera. em, He podido conocer gente y recomendar gente para, por ejemplo, que trabaje como suplente, como vicar o tilkalin vicar, como se llama, tanto en la escuela como asistente o en el SFU, que es este extraescolar que tiene Noruega. Entonces he recomendado gente amigas y conocidas a las cuales en las cuales confío un montón, ¿no? Y por eso puedo recomendarlas y decir, che, esta chica es interesante por si necesitan gente, pues siempre están necesitando gente. Claro, dije, bueno, esta chica de Pakistán, que es arquitecta, esta otra chica de Ucrania, que es economista, esta otra chica, ¿no? Y así, y realmente me di cuenta que todas las personas que he ido recomendando para diferentes lugares tienen por lo menos un bachelor en su país de origen. Y la jefa, ¿no? Del servicio extraescolar dice, bueno, pero ahora nuestro lugar de trabajo está llena de profesionales, ¿no? Porque estas Claro. chicas empezaron a trabajar ahí y yo como hasta las acompañé a la entrevista para que se sientan seguras. Y ni siquiera hay noruegos
que estén Ah, pensando ah, en trabajar en esos lugares. Entonces, para mí fue como un descubrimiento de decir, bueno, estos trabajos están buenísimos para entrenar el idioma y para mostrar en nuestro currículum de que podemos ingresar en el sistema, dar una contribución valiosa, pero para las jefas fue como hasta una sorpresa decir, pero todos ustedes tienen títulos de grado. Y sí, 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 sí. Sí, sí, sí. y está Creo que buenísimo. está bueno y yo no conozco estadísticas, pero me atrevería a pensar que un porcentaje importante de los inmigrantes, probablemente en Suecia es lo mismo, Dinamarca, Sí, Noruega, están sobre subempleados. Creo que es el concepto, sí. ¿no? Que es cuando uno trabaja en algo para lo que tiene más preparación de lo requerido. Y también hay un tema que lo hemos mencionado en el podcast y que a mí siempre me llama la atención, que a diferencia de otros países, el inmigrante en Noruega está muy vinculado como al refugiado, como al aporte, entre comillas, que Noruega piensa hacer con el mundo y que acepta como cierto número de personas al año. Y en muchos otros países, digamos los clásicos son Estados Unidos, Canadá, Australia, qué sé yo, pero muchas de las sociedades latinoamericanas se construyeron con inmigrantes que llegaron a hacer cosas para los que no habían las habilidades, los conocimientos, etcétera. Entonces uno tiene la imagen como del inmigrante más bien positiva, y mientras que, Sí. y cuesta hacer esa transición de que cuando uno llega acá, la expectativa es, nuevamente, el rol que te asignan un poco es como Sí. el que vive de nada, Noruega le está haciendo un favor por venir, Sí. y creo que uno tiene que rebelarse, mostrar rebeldía contra esa visión, Ujú. y sentirse uno preparado, y como tú lo estás contando ahora, en el fondo hay muchos espacios de trabajo hoy día en Noruega que están repletos de profesionales porque son extranjeros que están muy bien preparados y pueden llegar y toman estos trabajos para empezar a construir la máquina en este país. Ujú. Y, y creo que eso contribuye a ir cambiando un poco la percepción Sí. del noruego, de decir que es pura gente que por generosidad los noruegos llega acá, sino que por el contrario, es Sí. gente que tiene algo que ofrecer. Eso a mí es lo que más me llama la atención a veces, que los noruegos no sienten que uno pueda ofrecer algo. Y yo creo que hay Totalmente de que acuerdo. rebelarse contra eso. Uno, Sí, uno sí tiene justa, cosas que ofrecer. sí, justamente por eso cada vez que me tocó o me toca como recomendar a alguien para trabajar en la escuela o en alguno de los espacios que conozco, en el jardín de infantes, etcétera, yo hablo de las amigas y conocidos que tengo y pongo por delante su título. Esta chica viene de Pakistán y es arquitecta, ¿no? Y tiene 10 años de experiencia, como empoderando también lo que ella ya es, ¿no? Y más allá de que todavía no tenga un B2 en noruego y que el camino sea bastante largo hasta que hable fluidamente, pero creo como esto que vos decís de rebelarse, primero esa rebelión tiene que ser hasta un acto de resistencia pacífica a lo Gandhi para que no nos ganen el corazón, ¿no? Porque creo que todos hemos estado expuestos a esa mirada de ay, y hace mucho estás en Sí, Noruega, ay, claro. qué bueno, como una mirada que trata de ser misericordiosa, digamos, Ya, pero hay un poco de subestimación en esa mirada, ¿no? A mí me ha todo el rato. pasado. Sí, de estar en eventos de la escuela y que colegas mías me preguntan, ay, ¿y viajas seguido a ver a tu familia? Ay, porque es muy lejos y es muy caro. Y en realidad, claro, o sea, si yo estuviera en una posición de que, bueno, de que he venido a Noruega escapándome de algo o como refugiado, tal vez esa pregunta sería como válida, pero en este caso sonó hasta un poco ofensiva de decir, yo vivo en Noruega porque quiero, porque así lo decido, porque Mm. entre las opciones que había elegí venir acá, ¿no? Y voy de Es que paseo a está donde muy quiero. es muy fuerte la imagen, porque Sí, probablemente un porcentaje de la gente que viene para acá viene con los papelitos de asilo que Noruega entrega. y está Entonces, perfecto. los noruegos tienen esa asociación y claro, no, Sí, nadie está en contra de ellos. Mi punto es como, mi punto es más bien como, en verdad, que los noruegos piensan lo que quieran. tal cual. Pero Sí, lo sí, sí, importante es que no te ganen el corazón, tal como tú tal cual. dijiste, a la Sí, gente que está escuchando el podcast. Es como
que no te gane en tu corazón, que no, en Chile tenemos una frase que es bajar el moño, que es cuando en el fondo uno como que la mirada ya como que asume tu rol. tal cual. Y creo que no es necesario, creo que hay mucho talento en todas las personas que hemos entrevistado acá, de lo más variado, porque hemos tenido gente de todo tipo en Noruega que ha llegado por multitud de razones, y el talento está ahí y por lo tanto uno no tiene que bajar el moño, tiene que Tal rebelarse cual. contra esa mirada condescendiente que va a estar ahí y uno no tiene nada que hacer, pero lo que uno sí puede hacer es tener tus ambiciones, querer cumplir tus proyectos, no aceptar el lugar que te asigna necesariamente la sociedad y sino permitirte soñar, decir, en verdad yo quiero vivir en esa casa, en ese barrio de Stavanger. Tal Y no cual. hay nada de malo, digamos. El poder empoderarte, creo que eso te va a ayudar muchísimo, también emocionalmente, porque es bastante trabajoso la vida en general y ser inmigrante también tiene sus momentos, su altibajo. Entonces creo que es bueno ese sentido de empoderamiento de que uno está Ujú. luchando por lo que quiere. Sí, y justamente ya como para ir terminando este episodio, sigo con mis definiciones Si no te gusta, porque este equipo se prepara, gente, para estos episodios. Dice esto de que suele considerarse que el estado más saludable para una persona es aquel donde la ambición actúa como disparador de acciones, pero dentro de un marco de coherencia y de respeto. Como es muy importante esto también. Como hay también un prejuicio de que no, donde hay más de 2 latinos hay problemas. Entonces, nosotros somos los encargados en este momento histórico, en la ciudad donde vivamos, en el lugar de trabajo que tengamos, como para sentar un precedente diferente. Decir, bueno, donde hay un latino va a haber calidez, donde hay un latino va a haber como esas ganas de progresar y esa ambición positiva de nuevos proyectos, de formar comunidad, porque ese es el trabajo que nos toca a nosotros, ¿no? Y que exacto. nunca sea nuestra ambición el motivo por el cual tengamos que pisar cabezas o hablar mal de un compatriota para Claro. posicionarnos en un lugar de trabajo. Por eso es importante, quise leer esto del marco de coherencia y de respeto, porque todas las cosas llevan tiempo y llevan esfuerzo, ¿no? Entonces está buenísimo como soñar a lo grande y ponernos eh, la meta súper alta, porque lo valioso va a ser el proceso. Después que te compres la casa en el barrio más caro o en el no tan caro, va a ser como, Eso ya es cosa de la vida, si la vida tiene muchas sí, vueltas y a veces uno puede hacer todo bien y los resultados pueden ser mejores o peores y claro, uno y es no tiene mucho control sobre. circunstancial, pero todo el camino que vayamos haciendo, persiguiendo esa ambición sana, es lo que nos va a quedar y es lo que va también a alentar y a inspirar a toda la gente que tengamos alrededor, ¿no? Sí, no, y en el podcast hemos entrevistado gente con ambiciones muy diversas. Yo creo que hay que comprarse la idea de que la ambición es diversa, ¿no? Hay muchos casos del podcast de gente que ha llegado acá y ha encontrado un buen trabajo y se ha instalado bien, qué sé yo, en el mundo corporativo. Hemos tenido casos de gente que ha emprendido. Se me viene a la memoria tu compatriota que participaba en estas carreras de perritos, que en el fondo vino a Noruega porque era el lugar Hernán perfecto Maqueira, sí, para las carreras y ya eso es una visión que no tiene puramente que ver con lo material, es una visión como de estilo de vida, de tal hacer algo cual. que te gusta mucho y que de pronto este es el lugar perfecto para hacerlo. Ujú. Entonces, creo que es importante, es una buena Sí. herramienta. Entonces, creo que el mensaje para la comunidad está. Sí, también para invitar a nuestros oyentes a justamente a inspirarse con historias de nuestra comunidad, eh, podemos nombrarle episodios que pueden ir a ver. Por ejemplo, el episodio 89 de Mario, hablando de ambición, él es un mexicano que dijo, yo voy a estudiar una maestría en Noruega, cueste lo que me cueste. E invirtió un montón de dinero en la visa de estudiantes. Le mandamos un saludo a Mario. Y él, como siguió Claro sus que tomó un sueños, riesgo ahí, claro, tremendo. no es la época de la gente que estudiaba gratis, sino que él efectivamente invirtió y vio un crédito muy Sí. valiente. 80.000 coronas, es una locura de plata y él justamente siguió ese sueño y ambicionando el título que quiere, hoy trabaja y estudia en Noruega, le mandamos un saludo. Otro episodio que me gustaría nombrar es el 106
de nuestra amiga Bego Puentes. Ella es española, artista y enfermera. Llegó a Noruega como enfermera, como muchas otras españolas. Ella es una retratista y es una artista increíble y decidió que iba a dejar su carrera de enfermera y iba a lanzarse a hacer lo que le gusta, que es ser artista. Y hoy está en ese camino. Y requiere como mucha ambición y también mucho coraje de decir, bueno, me lanzo esperando que la red aparezca, ¿no? Sí, no, valiente. Yo tenía también pensando como en episodios que uno puede escuchar, el de Priscila Serrano, la mexicana que es emprendedora, que tiene multitud de proyectos. No sé si por ahí tenías tú el número de ese episodio. Porque yo lo pensaba como uno de los últimos episodios y después me di cuenta que ya No. han pasado varios meses ya desde que grabamos con Priscila. Está nuestro colaborador Guillem, que también tiene, para las personas que les motiva el emprendimiento, él tiene su propio negocio y vive su trabajo y ha logrado construir su marca y su red de clientes acá en Stavanger. Le mandamos un saludo también a Guillem, con quien hemos grabado ya varios episodios. Entonces, la lista de personas, hay episodios bastante inspiradores. Yo creo que es cosa de buscar un poco aquel que se adapte mejor a los sueños de cada En uno. realidad. Lo que pasa es que algunos pueden resonar más o menos con la historia personal que cada uno está viviendo. Sobre todo, hay episodios que son súper profesionales y para alguien que, digamos, tiene esa intención en la vida, tiene que buscar los que son más de ese tipo. Habíamos comentado la Gaby de Brasil, que por ejemplo ella tenía un buen trabajo y se vino acá y le costó, pero también logró entrar en el mundo de la consultoría, que también es difícil. Hay episodios como el mismo que yo mencioné de Hernán, ¿no? El argentino que participa de estas carreras de perrito y que tiene un estilo de vida completamente Le distinto. mandamos un saludo a Hernán. Él también vive en un pueblo aún más pequeño que el mío, Oh, en medio de la montaña, en uno de los lugares más fríos de Noruega. claro, Y realmente él armó la vida que quiso, ¿no? Con que el soñaba, que deporte que le ambicionaba, gusta. claro. Sí, y está buenísimo. El episodio de Priscila es el 116 y se llama Crear, Soñar y Transformar. Creo que todas las entrevistas del podcast de Noruega tienen esa cuota de inspiración y de ambición sana que tenemos toda la comunidad hispanohablante, donde no nos quedamos como esperando que las oportunidades nos lleguen, sino que justamente salimos, nos aventuramos A al mundo buscarlas, a ir a buscarlas, ¿no? exactamente. Me parece que es un montón por hoy, ¿no? Creo que sí, Marcela. Bueno, les No, estuvo agradecemos interesante hablar de este tema, interesante. tremendo, sí. Les agradecemos un montón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, en YouTube, estamos en TikTok, en Facebook. Y les pedimos, por favor, que activen campanita en Spotify y nos califiquen con un montón de estrellas. Así podemos continuar con este hermoso proyecto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marcela, por Muchas compartir el día de hoy. gracias. Chao, chao.